Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República de El Salvador. Es un privilegio para mí poder unirme a ustedes en esta clase virtual y poder compartir eh, la materia de Romanos en la lección número 3, ¿verdad? Así es que, privilegio, hermanos, estar con ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa hora, gracias por darme el privilegio de estar ya, Señor, reunido con mis hermanos en la fe y poder compartir la verdad de tu palabra. Señor, es un privilegio realmente gozarnos, ¿verdad?, en esta preciosa hora. Te pido que me ayudes. Voy a grabar esta clase y te suplico que por favor, Señor, me auxilies. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, estamos, hermanos, estudiando la carta a los romanos y es un privilegio para mí poder eh, analizar que en la lección anterior, hermanos, estuvimos estudiando, examinando el ministerio de Pablo, en Romanos del 1 al 13. Estuvimos examinando, vimos que Pablo se consideraba a sí mismo como un esclavo, ¿verdad? Un esclavo, siendo Jesucristo su amo, aunque era un esclavo humilde. Él hablaba con la autoridad de un apóstol, ¿verdad? Predicando el evangelio de Dios. Su objetivo fue predicar el evangelio a todas las naciones, con la meta de una respuesta de fe en Jesucristo que iba a resultar en gloria a Dios. También vimos que Pablo tenía un deseo personal intenso por el crecimiento espiritual de los creyentes de Roma y los llamó amados, santos, oraba por ellos, hermanos, y anhelaba verlos, tener comunión con ellos, deseaba establecerlos en la verdad, ¿verdad? Así es que, hermanos, vamos a estar viendo estas verdades de Romanos. Vamos a leer Romanos 1, del 14 al 17. Vamos a leer aquí, este es el pasaje que vamos a tratar en esta preciosa noche. Romanos 1, del 14 al 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, hemos visto la justicia de Dios introducida en el ministerio de Pablo y hoy vamos a ver la justicia de Dios introducida, el mensaje del evangelio. Bien, ¿qué es el evangelio? Si usted le preguntara a una persona promedio en la calle o incluso a una iglesia típica qué es el evangelio, ellos creo que tal vez no pudieran explicar qué es el evangelio, no lo pudieran explicar. Tal vez para ellos lo entienden, pero no para explicárselo a una persona. En esta lección nos vamos a asegurar de tener una comprensión clara de este mensaje fundamental del evangelio, que cada persona en el mundo necesita escuchar. Cada creyente fiel necesita, hermanos, comprender y proclamar este mensaje. El apóstol Pablo predicó el evangelio. Fue el punto central de su mensaje. Entonces, vamos a ver la misión de Pablo. Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí,
Pronto estoy en anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La deuda de Pablo. Él era un deudor, hermano, extendida a cada persona. Pablo se consideró a sí mismo como deudor. Cada creyente tiene el privilegio, incluso una obligación, de predicar el evangelio, como el Señor Jesucristo dijo. ¿Cómo dijo Jesús? Mateo 18. De gracia recibisteis, dad de gracias. Hermano, nosotros recibimos la salvación por la gracia, hermano. ¿Cómo debemos de darla? Lo mismo. No importa quiénes sean las personas, porque cada persona necesita oír el evangelio. Pablo, antes de ser salvo, fue un judío orgulloso, religioso, tenía su propia justicia. Veis que los judíos de aquel tiempo pensaban que ellos tenían la verdad exclusiva. Ellos se sentían superiores a los gentiles, despreciaban, incluso los excluían de la comunión. También se consideraban hermanos a sí mismos por encima y superiores a otras personas. Pero el Evangelio de Jesucristo destruye tales barreras. No hay clases raciales, no hay clases económicas, sociales en el cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en las palabras de Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Qué dijo Pablo a los Gálatas? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, número uno, la deuda de Pablo extendida a cada persona. Número dos, la misión de Pablo se centra en predicar el evangelio. En 1:15 dice la Biblia. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El evangelio es un mensaje que se predica, no un rito que se administra. Necesita ser comunicado y Dios ha escogido usarlo a usted, a mí, para entregar el mensaje a otras personas. Y esta es la razón por la cual necesitamos, hermano, conocer muy bien el Evangelio, porque Dios nos ha encomendado la predicación del Evangelio, ¿verdad? Por eso, hermano, ¿qué características vemos de Pablo con la palabra pronto estoy? Una, que en su mente el Evangelio era la cosa más importante. O sea que en los pensamientos de Pablo, el Evangelio siempre estaba allí para poderlo comunicar. Cada vez que él se relacionaba con la gente, lo vio como una oportunidad de predicar el Evangelio. Pablo estaba ansioso de predicar el Evangelio. No sé si podemos decir honestamente nosotros lo mismo. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido porque estamos quizás espiritualmente dormidos, apáticos o vencidos por el miedo de lo que digan o piensan los hombres? Mire, hermano, Pablo se consideraba cada interacción con la gente como una oportunidad para predicar el evangelio. A continuación, vamos a considerar el mensaje del cual Pablo se vio obligado a predicar a todo el mundo. Por lo tanto, Pablo anhelaba predicar el evangelio. B, el mensaje de Pablo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, el enfoque del evangelio está basado en Jesucristo. Jesucristo. Romanos 1:16. ¿Me entienden? Es el evangelio de Jesucristo. Cristo es el enfoque del evangelio. Si usted no predica a la persona y obra de Jesucristo, entonces usted no ha predicado el evangelio. ¿Me entiende? No lo ha predicado. El enfoque del evangelio, oiga bien, número uno, no es una iglesia.
animar a la gente a asistir a una iglesia en particular o unirse a una iglesia. No es nuestra iglesia, hermanos. Cuando salimos a evangelizar, no es nuestra iglesia la que vamos a enfocar, es a Jesucristo. No es un rito. Necesitamos participar de ciertos ritos religiosos para ser salvos. No es el bautismo en agua, hermano. Hay gente mire, yo tuve la oportunidad de estar en el parque de Chinameca y ver a una persona evangelizando a otra y le decía, si no te bautizas en el nombre de Jesús, no vas a ir al cielo. Imagínese, hermano, él estaba hablando del rito, estaba enfocando el rito, no a la persona que murió en la cruz. ¿Me entiende? No es una experiencia emocional, cargada de sentimientos, una experiencia estupenda, cargada de sentimientos, hermano. No, el evangelio no es eso. O un tipo de comportamiento tratando a la gente de cambiar su conducta para ser salvo. No, hermano. El mensaje del evangelio se centra en Jesucristo, su persona, su obra en la cruz. Necesitamos considerar el pasaje más definitivo en la Biblia en cuanto al mensaje del evangelio que Pablo escribió a los Corintios. ¿Cuál es ese mensaje? Primera Corintios 15 del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Verdad, hermanos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien. Número uno, el enfoque del Evangelio está basado, dijimos, en Jesucristo. Número dos, la importancia del Evangelio se ve claramente por medio de las palabras, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primera Corintios 15, 3. En primer lugar, porque primeramente, hermanos, cuando dice en primer lugar, quiere decir de principal importancia, lo más primordial, hermano, lo más primordial. ¿Me entiendes? El evangelio, lo más principal, primordial no es la profecía, sino el evangelio. Lo más principal no es el gobierno de la iglesia, sino el evangelio. Lo principal no es los dones espirituales, sino el evangelio. Lo principal no son los asuntos políticos, sino el evangelio. No la moral, sino el evangelio. ¿Puede un creyente participar en política? Sí. ¿Sabe lo que va a enfrentarse, hermano? No, no sabe, pero no se lo recomiendo. El evangelio es el primer asunto que Dios quiere que una persona perdida entienda y crea. ¿Me entienden? Bien, 1 Corintios 2, 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que Pablo predicó primeramente a los corintios? ¿En qué consiste el mensaje del evangelio? Jesucristo y este crucificado. O sea, aquí está hablando de la persona y la obra de Cristo. Entonces, ¿cuál es el contenido de este mensaje para que sea de primordial importancia? Bueno, los elementos del evangelio se centran. Vamos a ver los elementos. Uno, letra A, una persona específica en Jesucristo. Recuerde lo que Pablo dijo en 1 Corintios 2:2. Les predico a Jesucristo y a este
crucificado. Usted necesita presentar a una persona y es Jesucristo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es Jesucristo? Bueno, en 1 Timoteo 3:16 dice, Dios manifestado en carne. Jesucristo fue el único Dios hombre. Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Pablo lo explicó en Romanos 1, 3 y 4. ¿Qué hizo Jesucristo? Bueno, estamos respondiendo a esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? Su identidad. Porque cosas es conocido, su historia, sus logros. No estamos aquí hablando de, usted sabe, si usted oyen a Adolfo Hitler, te van a dar cuenta, hermanos, de que quién fue, ¿verdad? Su nombre dice quién fue. Mahatma Gandhi. Ustedes saben quién fue, un líder religioso. Denis Martínez, un pelotero de Estados Unidos. Osama Bin Laden, ustedes saben quién fue. ¿Ya? ¿Por qué cosas he conocido? Guillermo Cárcamo, bueno, sabe quién es, ¿va? Pero Jesucristo, estamos hablando de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios es Dios manifestado en carne. ¿Qué hizo? Vivió una vida perfecta, vivió una vida perfecta. Enseñó a multitudes. Mire, hizo milagros, muchos milagros. Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día de la tumba. O sea que el mensaje del Evangelio se centra alrededor de la persona de Cristo y de su obra realizada en la cruz. Miren lo que dice Pablo a los Corintios siempre. 2 Corintios 11, 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El diablo siempre metido, hermano. Tenga cuidado de aquellas personas que nombran el nombre de Cristo, pero predican a un Jesús diferente. Y esta es la razón por la que necesitamos ser muy claros en el mensaje del Evangelio, porque hay tantas falsificaciones en el mundo. Entonces, los elementos del Evangelio se centran alrededor de la persona de Jesucristo y también alrededor de, miren, tengan cuidado, otro Jesús, otro Evangelio, de una obra específica, que Cristo murió y resucitó al tercer día. ¿Por qué es que esto es significativo? Mire, la pena del pecado, documentada en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la muerte y la separación de Dios. Dios dijo a Adán y a Eva, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Hermano, y más tarde Pablo predicó en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Y el escritor de los Hebreos, hermanos, declaró la pena necesaria para el pecado. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Me entiende? Es tremendo este versículo, hermano. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Y quién fue el que derramó su sangre en la cruz? Pues Jesucristo. No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. No es por el bautismo que hay derramamiento de sangre. No es por la Santa Cena que hay derramamiento de sangre. Es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Muy bien, entonces el pecado, hermanos, hay una separación, vean. El resultado del pecado se ve claramente en lo que dijo Isaías, vuestras iniquidades han hecho
división entre vosotros y vuestro Dios. O sea que el pecado hace una barrera que separa al hombre de Dios. ¿Me entiendes? Aquí tenemos a ese Dios santo, mire. Y esta barrera que se llama pecado no separa al hombre de Dios. Aquí está el hombre pecador, sucio espiritualmente. Esa barrera no puede él destruirla por sí mismo. ¿Por qué la muerte de Jesucristo es significativa? La pena del pecado es la muerte. Y aquí lo vimos ya, ¿verdad? El día que comieres del árbol, del fruto del árbol, moriréis. La paga del pecado es muerte, separación. ¿Ya? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Murió, hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. La palabra murió, hermanos, está en el tiempo aoristo, un evento completo que ocurrió en el pasado. Es una obra totalmente terminada y no una obra inconclusa o que aún continúa. No, es una obra totalmente murió. ¿Me entiendes? Murió. Está en la voz activa. Él murió voluntariamente. Eso indica una obra voluntaria, algo que él escogió personalmente hacer por usted y por mí. Está en el modo indicativo. Esto indica un hecho real, no un mito o no simplemente un relato religioso chistoso. Esto es algo que realmente ocurrió en nuestra historia del tiempo y espacio. Hermanos, la vida sin pecado de Cristo, sus milagros sobrenaturales y asombrosos, su ejemplo intachable, su compasión profunda por la gente y aún su linaje real no podían salvarnos. Solamente su muerte podía salvar. También vemos que Cristo resucitó. Eso se llama, bueno, él tomó nuestro lugar, eso se llama sustitución. ¿Entienden? Digamos que aquí está tu vida, ¿verdad? Tus pecados. Él muere en el año 33 y tú naciste o estás en el año 2020. Entonces, todos tus pecados eran futuros cuando Jesucristo murió. A la gente le cuesta entender esto, hermano. ¿Me entiendes? Cuando nosotros decimos que Él murió por los pecados pasados, presentes y futuros, la gente no acepta eso. Pero hermano, la verdad es que mis pecados, cuando Cristo muere en la cruz, eran futuros todos. Yo no había nacido todavía. Yo nací en el año 1966. ¿Me entiendes? Entonces, todos mis pecados eran futuros. Él murió. Ahora dice que también resucitó. Esta palabra está en el tiempo perfecto, que está indicando una acción acabada, terminada, con resultados que aún continúan. Jesucristo está vivo hoy en día, hermano. Está en la voz pasiva. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Esto quiere decir que Dios el Padre resucitó a Cristo como una prueba de la propiciación. En otras palabras, el único sacrificio que a Dios le satisfizo es la muerte de su Hijo. Dios estaba satisfecho por el sacrificio realizado de Cristo por nuestros pecados. ¿Me entiende? La resurrección es como un cheque cancelado, lo cual es una prueba que Cristo hizo el pago completo por nuestros pecados. Dios no lo hubiera resucitado entre los muertos si el pago realizado no hubiera sido completo o suficiente. ¿Me entiende? Está en el modo indicativo, un hecho histórico, no un mito, ¿verdad? El mensaje del evangelio no se centra solamente alrededor de la persona de Cristo y su obra, sino también alrededor de una ejecución específica. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Me entienden? ¿Por qué es esto significativo?
Bueno, hermanos, en primer lugar, esto indica un sacrificio sustitutivo ahí está la palabra por nuestros pecados. O sea, su muerte no solo fue un buen ejemplo, su muerte no fue meramente la muerte de un mártir que inspiró a la gente a seguirlo, su muerte fue el pago por el precio de nuestra deuda. Su muerte fue en nuestro lugar, porque fue un sacrificio sustitutivo, hermano, porque era el pago del precio de nuestra deuda. Él tomó nuestro lugar. Por eso Romanos 5, 6 al 8, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está la sustitución. ¿Miren? Murió por los impíos. Miren, aquí está la sustitución. ¿miren? Y aquí dice por nosotros. ¿Entiendes? ¿Qué más? ¿Qué otro pasaje? Primera Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mire, a mí me gusta esta frase, mire, para llevarnos a Dios. ¿Quién es el que nos va a llevar a Dios? ¿Tus obras? ¿Tu propio esfuerzo? ¿Por ti mismo? No, hermano. Es Cristo el que nos puede llevar a Dios. Es el único que nos puede llevar a Dios. La palabra por, hermanos, en estos versículos es la palabra en el griego uper, que significa en nombre de o en lugar de. ¿Me entiendes? En lugar de. La muerte de Cristo fue una sustitución por usted y por mí. Nosotros merecíamos haber estado en esa cruz. Merecemos la muerte espiritual, ser separados de Dios por toda la eternidad. ¿Me entiende? Pero Él tomó nuestro lugar. En segundo lugar, esto indica un sacrificio completamente terminado por nuestros pecados. ¿Me entiende? Ya no está tratando con los pecados. Él ya trató de una sola vez. Él lo hizo en la cruz. Ese sacrificio fue suficiente para pagar por todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y esta es la razón por la cual Cristo fue colgado en la cruz. Y él gritó y dijo, consumado es. San Juan 19:30. Esta palabra en el griego es tetelestai. ¿Oyeron? Esta palabra en el griego es tetelestai, que significa, hermano, está terminado. ¿Me entienden? Nuestros pecados han sido pagados por completo. Está en el tiempo perfecto. Es un evento completado o finalizado en el pasado con resultados perdurables. ¿Me entiende? El hombre separado de Dios con la creencia que sus buenas obras pesan más que sus malas obras. Aquí está el hombre separado de Dios. Y el hombre trata de destruir esa barrera, hermanos, con el bautismo. Y dice que el bautismo es el medio para ir al cielo. Eso estaba diciendo aquel hombre, va. O asistir a la iglesia, amar al prójimo, obedecer los 10 mandamientos, los ritos. Hermano, hermano, el hombre está separado de Dios. No puede el hombre. ¿Me entienden? No hay misas, ni fuegos del purgatorio, ni adoración, ni, hermano, ni las buenas obras, ni tu sufrimiento personal, ni las indulgencias pueden expiar nuestros pecados. Nadie puede botar esa barrera de pecado. Solamente alguien fue el que dijo, consumado es.
Cristo lo hizo todo, el 100%, hermanos, 100%. ¿Me entiende? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, en nuestro rechazo del Salvador, a través de la incredulidad, que finalmente condenará a un pecador perdido en el lago de fuego, el asunto no es el pecado, sino lo que pensamos acerca del Hijo, lo que va a determinar nuestro destino eterno. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Es terrible, ¿verdad, hermano? Entonces, la prueba del Evangelio es 4. Ah, aquí estamos, la prueba del Evangelio es conforme a las Escrituras. Está en 1 Corintios 15, 3 y 4. Conforme a las Escrituras. O sea, el mensaje del Evangelio que predicamos es conforme a las Escrituras. Observen, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos dos veces que su muerte es según las Escrituras. Esto significa que está de acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. Fíjense que hubieron más de 100 profecías que fueron cumplidas en la primera venida de Cristo. Hermanos, la probabilidad contra tantas profecías siendo cumplidas por una persona son astronómicas. La profecía cumplida es algo único del cristianismo. Esta es una de las razones por las cuales podemos confiar en la Biblia, considerándola la palabra de Dios, hermano. Perdón. Y Pablo no termina aquí, man, sino que como si estuviera en una corte de ley, a continuación él va a proporcionarnos el testimonio de cientos de testigos oculares o presenciales de la resurrección de Cristo. Veámoslo. B, es históricamente creíble y verificable. 1 Corintios 15, 5 al 8. Miren a quienes Pablo llamó al banquillo de los testigos. Que apareció a Cefas, es el primero que él llama aquí. Verso 5. Principal apóstol, el que lo negó 3 veces a Jesucristo. Bien, entonces él dice que primero a Cefas. Después a los 12. Los 12 son las principales autoridades de la iglesia, que antes abandonaron a Cristo en la noche en que él fue traicionado y arrestado. ¿Qué más dice? Apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hermanos, mire cuántos testigos, cientos de creyentes que fueron testigos de Cristo resucitado. Habían muchos testigos. Verso 7. Después apareció Jacobo de Santiago, el medio hermano de Jesús, quien era inconverso antes de la resurrección de Cristo. Según Juan 7:5, Juan era inconverso. De ahí a todos los apóstoles. Verso 7, todos los apóstoles. Y el verso 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, el anterior jefe de los perseguidores de la iglesia cristiana primitiva, quien fue convertido a Cristo en el camino a Damasco. Imagínense, hermanos, estos más de 500 testigos reunidos en la corte para dar testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Será posible refutarles? El Evangelio no solamente es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, sino que es históricamente creíble y verificable. Sino que también vemos que el Evangelio puede transformar vidas. Note lo que Pablo dice en sí mismo. Note. Eh, Aquí está. C, es personalmente transformador.
Primera Corintios 1, del 9 al 11, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, en Primera Corintios 1, 9, que no soy digno, perdón, 15, 9, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Cómo se podría explicar la conversión de Saulo de Tarso? En el apóstol Pablo, solamente un poder transformador que se llama el Evangelio. El Evangelio puede cambiar los destinos de las personas y transformar sus vidas, hermano. A mí me ha transformado el Evangelio. ¿Me entiende? Por eso dice que es el poder de Dios para salvar. ¿Me entiende? Muy bien. Aquí vemos a un hombre transformado. ¿Verdad? Yo he trabajado más que todo. Yo perseguía la iglesia, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Me entiende? 5. La potencia y propósito del Evangelio es que es poder de Dios para salvación. Aquí estamos hablando salvación de los tres tiempos. Hemos sido salvos, hermanos, de la pena del pecado, salvos, podemos ser salvos del poder del pecado en tu vida diaria y un día vamos a ser salvos de la presencia del pecado. ¿Oyeron? Somos salvos. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de la pena del pecado. Pero no solamente de la pena del pecado. El Evangelio me transforma y yo soy salvo del poder del pecado. Y un día voy a salir de esta tierra salvo de la presencia del pecado. Amén. 6. La oferta del Evangelio es para todo aquel que cree. Todo aquel, todo aquel. Hermanos, todo aquel. Ya hemos visto el versículo 14, que no importa si uno es griego o es bárbaro, si es sabio o es ignorante. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para usted. El versículo 16, vemos que el Evangelio es para todos. Hay que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Evangelio es para judíos, el Evangelio es para gentiles, el Evangelio es para ricos, el Evangelio es para pobres, el Evangelio es para varones, para hembras, para niños, adultos, blancos, morenos. No hay diferencia. No hay distinción de clases sociales, porque Jesucristo murió por todos, por todos. Me gusta este pasaje, me gusta este pasaje. ¿Se me escucha, hermanos? Amén, hermano. Bien, bien, gracias. Gracias. Bien. Sí, yo también lo escucho, hermano. Vale, vale, muchas gracias. Veamos 1 Corintios 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo después de haber creído. Hemos sido colocados, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Oiga bien, y ahí estamos, colocados en Cristo. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Qué más? La oferta del Evangelio es para todo aquel, ¿verdad? Muy bien. 7. La respuesta al Evangelio es creer únicamente en Jesucristo. Esta es la única, oigan bien,
y singular condición. Creer, hermano. ¿Qué es lo que significa creer? Significa confiar, apoyarse en, depender de. Hay más de 100 versículos en el Nuevo Testamento donde la fe sola en Cristo es declarada como la única condición para la salvación. Hermanos, ¿cuál es el asunto verdadero? Es el objeto de la fe. Su fe está en Cristo solamente. En Cristo. No en Cristo más las buenas obras. No en Cristo más mi iglesia. No en Cristo más el rito, hermano, o cualquier otra cosa que el ser humano pueda inventarse, hermano. Quiero que veamos, por favor, este versículo. Hermana Sandra, ¿me lo puede leer, por favor? Amén, hermano. Aquí está en la Hechos, pantalla. Hechos 10:43. Sí, De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. qué Amén. bueno. Aquí está la condición, creer. ¿Ya? Los profetas dieron testimonio que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Muy bien. En Hechos 13, 38, 39. Hermano Cristian, por favor. Amén, hermano. Hechos 13, 38 al 39. Aquí está en la Sabed pantalla. pues, amén. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Muy bien. Mire cómo no es justificada una persona. Por la ley no se puede justificar una persona. ¿Me entiende? En él, o sea, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Aquí está la condición. ¿Entiende? Muy bien. Y que en él creyere, todo aquel que cree. Esa es la única condición para ser salvo. A mí me dijo alguien, mire, ¿y por qué Santiago dice que la fe sin obras es muerta? Bien, hermano, quiero explicarles algo. Aquí en Romanos vamos a encontrar que hay una justificación ante Dios y hay una justificación ante los hombres. Quiero que entiendan eso. ¿Me entienden? Romanos te habla de la justificación ante Dios. Es por la fe sola en Cristo. Pero en Santiago, la justificación tiene que ser ante los hombres. Tiene que ver tus buenas obras para creerte. Si no, no te creen. ¿Me entienden? No te van a justificar. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a explicar más adelante, bien detenidamente. Cuando el carcelero de Filipo estaban ahí, ¿verdad? Estaban todos metidos en la cárcel y el terremoto, usted conoce todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces viene el que cuidaba a los presos, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, si le preguntáramos esto en otras iglesias que creen en las obras para ser salvo, dirían que tiene que bautizarse, tiene que pagar los diezmos, tiene que, y empiezan a poner un montón de cosas que no son la condición. ¿Qué le dijeron Pablo a este hombre carcelero? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es realmente la fe sola en Cristo solamente. ¿Me entiendes? Pero esto es demasiado sencillo. A mí me dijo una vez una persona, hermano Johnny, ese mensaje que usted predica es barato, es bien baratero, me dijo. Solo por la fe, sí, solo por la fe. No, es bien barato eso. Es que mire, le voy a decir una cosa, le digo yo. A usted no le costó nada, le digo yo. Usted no llegó, no fue a la cruz, usted no fue clavado, usted no fue abofeteado, usted no fue con cadenas, lo agarraron en la espalda y lo latigaron. Usted no pasó por nada de eso, hermano, por eso lo siente bien barato, pero a Cristo le costó, le digo yo. ¿Me entiende?
Así dicen muchos, demasiado sencillo, y es verdad. Ya no hay más trabajo que hacer. Dios quedó completamente satisfecho con la obra realizada de Cristo en la cruz. La única pregunta que queda es esta. ¿Está usted satisfecho con lo que Cristo hizo? ¿O usted cree que necesita añadir a su obra algo más? Hermanos, no se puede añadir ni siquiera un poquito a la obra de Cristo, porque Cristo lo hizo todo. ¿Oyeron? Cree, le dijeron. La revelación del Evangelio declara la justicia de Dios. ¿Qué vemos a través del Evangelio? La justicia de Dios actuando. Dios es perfecto. Él no puede tolerar el pecado, pero Él ama a los pecadores y desea lo mejor para ellos. O sea, Dios resolvió este problema al enviar a su Hijo a morir en la cruz, a pagar por la pena del pecado. ¿Me entienden? Para pagar la pena que el carácter justo de Dios exige. Hermanos, el Evangelio revela la justicia de Dios ofrecida a la humanidad en dos maneras. Por ejemplo, número uno, la justicia que Dios nos da como un regalo de su gracia. Eso se llama justificación. Usted ha sido declarado justo y la justicia de Dios reproduce en la vida de un creyente que está rendido a Él. Eso se llama santificación. ¿Me entiende? Por eso dice, por fe y para fe, dice Romanos 1:17. ¿Me entiende? La salvación es por fe, primer tiempo. Y continúa por fe, segundo tiempo. El justo por la fe vivirá. ¿Me entiende? Habacuc 2:4 lo dice. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Hermanos, queremos concluir esta noche. En esta lección tuvimos un percance, pero hemos visto el mensaje de Pablo, que es el Evangelio. Note la responsabilidad que Pablo tiene en relación al Evangelio. Soy deudor, es la primera responsabilidad. La segunda es, pronto estoy. O sea, cuando dice soy deudor, es que Pablo se vio obligado a predicar el Evangelio. Cuando dice pronto estoy, es que Pablo estaba dispuesto a predicar el Evangelio, quien sea. Y también la palabra no me avergüenzo. Estaba seguro de predicar el Evangelio. Yo no sé si ustedes han escuchado el Evangelio y lo han creído. Han recibido ese regalo gratuito de la salvación por la gracia de Dios. Hermanos, si usted es un creyente en Cristo, está usted caminando con el Señor y dejando que Él le salve del poder del pecado en su vida. Recuerde, el propósito del Evangelio es la salvación por la fe y para fe, incluyendo el segundo tiempo de la salvación. ¿Está usted permitiendo a Dios que Él cumpla su propósito en su vida? Le reto, hermanos, a usted a presentarse a Dios y a su voluntad. Hermanos, ese es el Evangelio. Y esa es la única condición para ser salvo. Por fe y para fe. Muy bien.